Gracias, licenciado Benito, por sus palabras y a los distinguidos miembros del Instituto Colombo Panameño, al presidente don Abel Zamorano por esta invitación, así como a los distinguidos invitados, magistrados, funcionarios, asesores, estudiantes de Derecho, catedráticos, muchos de ustedes aquí presentes. Gracias por venir a esta actividad que tradicionalmente, como ha dicho Benito, el Instituto Colombo Panameño de Derecho Procesal anualmente efectúa con la asistencia particularmente de expositores extranjeros, que de otra forma para un ciudadano panameño es difícil escuchar si no es que viaja a esos congresos fuera del país. Y la ventaja del instituto es que trae estos distinguidos expositores en diferentes ramas del derecho a Panamá para contribuir a la formación de nuestra clase forense y de nuestros estudiantes y a la actualización del conocimiento jurídico en diferentes ramas, que es lo que hace rico un congreso como este: la exposición, el análisis, el abordaje de temas jurídicos, tanto sustantivos como procesales, a lo largo de estos 3 días de jornada académica. Así que felicitaciones al Instituto por esta iniciativa una vez más. En 10 minutos o 12 minutos es difícil hablar a profundidad de un tema tan amplio, tan estudiado, tan desarrollado en el derecho comparado, en la doctrina y por la jurisprudencia de nuestros tribunales de amparo en Panamá, como lo es el Instituto Procesal, denominado Acción de Amparo, que empiezo diciendo que equivocadamente la Constitución le denomina amparo de garantías constitucionales. Incluso en la década del 90, la jurisprudencia de la Corte, tratando de corregir ese error conceptual, le denominó acción de derechos fundamentales, otro error evidente en ese entonces de la Corte, porque la esencia de la demanda de amparo en su versión, llamémosla clásica o original, ¿cuál es? Defender los derechos fundamentales, en la versión clásica, porque ahora tenemos que ver que hay una versión moderna del amparo, una evolución del amparo en los últimos 30, 40 años hacia acá, y que llega a Panamá lentamente a partir de los años 90 y hasta la fecha. Es un proceso que ha estado madurando con aciertos y desaciertos de parte de la jurisprudencia de nuestros tribunales de amparo. Y para eso estamos los docentes, para eso estamos los estudiosos del derecho, para eso está la doctrina, para eso están los abogados litigantes que viven el día a día los pronunciamientos de los tribunales, particularmente del amparo, para hacer críticas al sistema, a la legislación, a la jurisprudencia, y ver de qué manera el Estado, el sistema jurídico, va perfeccionando estos institutos procesales de defensa de derechos, como lo es, entre otros, lo es el amparo. Y siguiendo la concepción clásica, decía, el concepto de derecho fundamental también evolucionó, porque tradicionalmente esa expresión, que una de las primeras constituciones del mundo que incluyó esa expresión de derechos fundamentales fue la Constitución de Alemania de 1919, como conocida como la Constitución de Weimar, 1919, esa importante ciudad alemana, incluye por primera vez la expresión derechos fundamentales en este siglo que pasó. Y de ahí las constituciones de otros países del mundo han ido incorporando esa expresión. Pero en su versión clásica, que a juicio del maestro César Quintero, derecho fundamental era sinónimo de decir derechos constitucionales, porque siempre, tradicionalmente, se ha concebido a la Constitución de la República de un Estado como la ley fundamental, o sea, la ley más importante. Así que se asociaba derechos fundamentales con derechos constitucionales. Esa expresión clásica evolucionó en los últimos años y hoy día se entiende como derechos fundamentales los derechos positivados, es decir, los derechos que están plasmados en una norma, no importa el rango. Puede ser una norma de contenido constitucional o de contenido convencional o de contenido legal. Superó el concepto clásico de derechos fundamentales para referirse exclusivamente al concepto, al rango constitucional, y hoy día se habla en la doctrina constitucional más actualizada de derechos fundamentales constitucionales, derechos fundamentales convencionales y derechos fundamentales legales. El amparo, por lo tanto, va dirigido a proteger esos derechos. Es redundante denominarle amparo de garantías, porque el amparo en sí es una garantía, esa es su naturaleza jurídica. ¿Qué es una garantía al fin y al cabo? Un medio de protección de derechos. La Constitución regula o consagra gran parte de esas garantías: el habeas corpus, el habeas data, la acción de inconstitucionalidad, la advertencia, la consulta, la objeción de inexequibilidad y el amparo.
Incluso hay una norma, hay una garantía que tiene rango legal, todavía no está en la Constitución, que es la acción de tutela, que regula la ley 22 del 2005 y que va dirigida a proteger el derecho de réplica, la honra, el honor de una persona frente a publicaciones inexactas, falsas, incorrectas, etcétera, etcétera. Esa es una garantía procesal legal, no es de rango constitucional todavía. Pasó lo mismo con el habeas data en su momento. En Panamá esa garantía, con la ley secta del 2002, adquirió rango legal, nada más. No es hasta 2 años después, con la reforma constitucional del 2004, que el habeas data adquiere categoría de garantía jurisdiccional constitucional. Así que es redundante denominarle amparo de garantías, porque el amparo en sí es una garantía. Es redundante. Y también lo es decirle amparo de derechos fundamentales, como en algún momento hizo la jurisprudencia de la Corte, cuando esa garantía va dirigida a tutelar precisamente esos derechos fundamentales, ya sea, repito, constitucionales, convencionales o legales. Ahora, de todo es conocido que estos derechos fundamentales, sobre todo los legales, no solamente se defienden o protegen en sede constitucional, también en sede legal. Estamos hablando de derechos fundamentales legales, o sea, derechos que consagra una ley. Hay herramientas consagradas en nuestro sistema jurídico, si funcionan o no, ya son otros 500 pesos, pero como el contencioso de protección de derechos humanos, ese contencioso que se estableció en Panamá con la ley 19 del 91, que agregó un numeral al artículo 97 del Código Judicial, donde se establecen las competencias de la Sala Tercera, ese contencioso es el que va dirigido a tutelar en sede contenciosa administrativa violación, la protección de derechos por razón de violación de expedición de actos administrativos expedidos por autoridades a nivel nacional. Entonces esa ley, pero la ley cometió un error lamentable, como muchas otras leyes que se dictan en Panamá en materia procesal. No reguló el procedimiento del contencioso de protección de derechos humanos y por lo tanto obligó a la Sala Tercera en ese entonces a establecer el procedimiento. ¿Y qué procedimiento estableció la Sala Tercera? Bueno, entonces la Sala dijo, vamos a aplicar el procedimiento del proceso contencioso de plena jurisdicción para el proceso contencioso de derechos humanos. Y además, la Sala definió lo que la ley tampoco definió, que es el problema de las normas indeterminadas, abiertas o atípicas que incluye el legislador en materia de derechos sustantivos o procesales, que no entra a definirlo y le queda a la Corte entonces establecer la definición, el concepto y el alcance. Y definió el concepto de derechos justiciables que usa la ley 19 como los derechos de primera generación nada más. Esos son los únicos que se pueden tutelar en la Sala Tercera a través de este contencioso de protección de derechos humanos, los llamados derechos de primera generación, derechos clásicos individuales. A mi juicio, una interpretación muy restrictiva, muy restringida de esa definición de derechos justiciables que utilizó la jurisprudencia de la Sala, que todavía pervive, todavía se mantiene ese concepto de derecho justiciable en la jurisprudencia de la Sala Tercera. Así que aclarado esto, estamos hablando de una garantía jurisdiccional, constitucional, como lo es el amparo, consagrado en el artículo 54, como sabemos, regulado en el Código Judicial desde el artículo 2615 y siguientes. Debo aclarar que este artículo, que forma parte del libro cuarto del Código Judicial, es prácticamente una réplica de la ley 7 del 41 y la ley 56 del 46. En ese entonces se le denominaba esa ley instituciones de garantía y así se trajo copiado prácticamente cuando se incorporó en el Código Judicial actual, que se aprobó con la ley 29 del 84 y que entró en vigencia, como sabemos, en abril del 87, hubo una vacatio legis allí. Este código en el libro cuarto lo que hizo fue integrar lo que originalmente estableció la ley 7 del 41, que reguló estas garantías, así se llama el código, el libro cuarto, instituciones de garantías. Incluyó, entonces copió lo que decía la ley 7 y la ley 56 del 46. Eso significa que a esta fecha, 2023, tenemos un procedimiento de cada una de estas garantías obsoleto, desfasado, desactualizado, que no responde a las realidades modernas, a las demandas de la sociedad, de los justiciables, de los ciudadanos, de una justicia expedita y respetando eso que dice el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, del derecho a un recurso efectivo, un recurso rápido, expedito.
tutelando sus derechos. Tenemos una legislación que requiere urgentes cambios. No ha habido, hay que ser honesto en esto, gran parte o casi todos los que estábamos aquí lo sabemos, no ha habido la voluntad política de los gobernantes que hemos tenido de turno en los últimos 20, 30 años para cambiar la legislación contenciosa administrativa y la legislación constitucional. Los dos grandes controles jurisdiccionales de actos, el control jurisdiccional de actos administrativos con leyes viejas del 43 y del 46, y el control jurisdiccional de normas y de actos, es decir, la jurisdicción constitucional con unas leyes que vienen de la década del 40. Y lamentablemente seguimos en lo mismo. El gobierno anterior del presidente Varela designó una comisión de juristas para elaborar un proyecto de código procesal administrativo. Ha nombrado hace poco una nueva comisión, creo que el procurador es uno de los que encargado integra esa comisión para retomar ese proyecto. Ojalá la Asamblea Nacional, que le quedan 2 legislaturas nada más en este periodo constitucional, esta y la de enero hasta abril, estamos contra el tiempo en eso. Ojalá la Asamblea discuta y apruebe ese proyecto de código procesal administrativo, como acaba de aprobar el proyecto de código procesal civil que manda para el Ejecutivo, está en su revisión. Pero queda pendiente el otro proyecto que se elaboró en su momento, un código procesal constitucional, que es la tendencia en América Latina, la codificación conforme a la especialidad de la materia. El código judicial que tenemos va a ser un código en cuestión de años que va a desaparecer. Ya se le eliminó el libro tercero al aprobarse la ley 63 del 2008, Código Procesal Penal. Rige el sistema aberrante inquisitivo para aquellos procesos que se iniciaron bajo hechos que ocurrieron bajo la vigencia del código anterior, o sea, de la ley del sistema inquisitivo, a través de la jurisdicción de las causas, estas jurisdicciones especiales, que sean estos juzgados especiales y tribunales de causas de liquidadores, de causas penales. Una vez esos tribunales sustancien y decidan esos procesos, pues será historia el sistema inquisitivo en materia penal. Lamentablemente queda en las demás materias el sistema inquisitivo, constitucional, contenciosa administrativa. En la civil, estoy estudiando ese procedimiento civil. Originalmente en el proyecto, cuando se envió a la Asamblea, quedaban resabios de la prueba de oficio en ese procedimiento, cosa que no debe ser. El mundo procesal camina hacia el sistema acusatorio. Nuestros estados deben ir superando esa corriente aberrante, denigrante, perseguidora, oprobiosa, que era el sistema inquisitivo, para darle paso al sistema acusatorio. Los jueces no tienen por qué tener iniciativa probatoria, no tienen por qué entrar al terreno que le corresponde a las partes. Hay unas reglas de juego en materia probatoria, de carga de prueba, con algunas excepciones que se establecen en el sistema procesal, y las leyes procesales deben caminar hacia un sistema ideológico procesal acusatorio. Ese es uno de los retos que tienen países particularmente de América Latina. Así que nuestro código procesal, en libro cuarto, nuestro código judicial, regula el amparo, con una versión clásica. Habla de orden de hacer o no hacer. La Corte reiteró, citando al maestro José Dolores Moscote, qué se entendía por esa expresión de orden de hacer o no hacer. Eso evolucionó en los últimos años, a partir del fallo del 21 de agosto del 2008, bajo la oponencia del magistrado Jerónimo Mejía. Cambia el concepto la Corte restringido de orden de hacer por no hacer y lo cambia y lo evoluciona a cualquier acto que violente, amenaza, menoscabe, restrinja un derecho constitucional o un derecho convencional. Enhorabuena esa evolución y esa postura revolucionaria de la jurisprudencia de nuestro máximo tribunal. Y en ese mismo fallo también la Corte definió que o elevó a rango del bloque de la constitucionalidad todos los tratados que haya ratificado la República de Panamá en materia de derechos humanos, porque hasta el 2008, la Corte solo había incluido en el bloque de la constitucionalidad con rango constitucional el artículo 8, mal denominado garantías judiciales, cuando ese artículo lo que regula son derechos, no garantías, pero es el concepto que tenemos errado comúnmente en algunas legislaciones, confundir derechos con garantías. Así que evoluciona, y este fallo revoluciona, yo diría, en parte la jurisdicción constitucional, el radio de acción de esta importante garantía como es el amparo, de tal manera de que hoy día, superando la concepción clásica del amparo que ha reinado durante muchos años en Panamá, se pueden atacar no solamente
en estricto derecho órdenes de hacer o no hacer, sino cualquier acto que emane de una autoridad, con excepción de aquellos actos que por mandato constitucional no son impugnables a través del amparo, como son las decisiones del Pleno de la Corte Suprema, de las salas de la Corte, los actos jurisdiccionales del Tribunal Electoral, lo que significa que sus actos administrativos, por supuesto, que quedan sometidos al control del amparo. Así que hay unas excepciones que establece la norma en materia de amparo. Ya se me está acabando el tiempo, eso es lo malo, el colega Zamorano. Vamos a tener que mover las influencias aquí. En estricto derecho, el código dice cuáles son los requisitos de la demanda de amparo. Como lo dice el código, cuáles son los requisitos de una demanda civil. Sin embargo, esto ha generado debate en los últimos años, críticos, encendidos en un sector de la doctrina y de la clase forense, de por qué nuestros tribunales de amparo, sobre todo de importante garantía como esta, tienen que añadirles requisitos que no están en la ley a la demanda de amparo. Y ahí es donde, como decía la abuela, es donde el puerco tranca el rabo. Porque entonces eso genera una incertidumbre en la clase forense, de eso estaremos hablando precisamente en este coloquio, en este conversatorio, las críticas a la jurisprudencia de los tribunales de amparo, que a mi juicio han venido a cercenar, restringir, mutilar la esencia de esta garantía desde que nace en México en el siglo XIX. Es tener un acceso expedito a la jurisdicción y que el tribunal, bajo el concepto del principio pro homine, parte de ese principio vanguardista, prefiera el fondo que la forma, que cumplidos los requisitos que dice el Código Judicial, por algo están allí: acto impugnado, nombre del servidor público, los hechos de la demanda y qué norma de la Constitución se violó y el concepto de la infracción. El juez de amparo admite la demanda y entra al fondo a debatir si se violentó o no el derecho constitucional o convencional alegado en la demanda. Pero lamentablemente, a mi juicio, se han ido agregando en vía jurisprudencia otros requisitos que no están en la ley. Y eso es lo que ha generado, pues, y va a seguir generando crítica. Todo depende del enfoque en que el operador de justicia maneje estas garantías. El enfoque, sobre todo, la admisibilidad del amparo. Si es bajo una visión clásica, restrictiva, literal, o si es bajo una versión moderna, garantista, basado en el principio pro homine. Dentro del cual está el favor libertatis, dicho sea de paso, que consagra nuestro artículo 17, segundo párrafo de la Constitución, y que se integra con el artículo 4, el artículo 32 y el artículo 215, numeral 2 de la Constitución, que dice los derechos. Cuando refiere ese artículo 215, las leyes que se dicten en materia procesal deberán inspirarse, entre otros, numeral 2, el objeto del proceso es el reconocimiento de los derechos consignados en la ley sustancial. El constituyente le está diciendo al operador de justicia que tiene que preferir el fondo sobre la forma. El objeto del proceso es el reconocimiento de los derechos consignados en la ley sustancial, la ley sustantiva o la ley material, la ley que consagra derechos. Todo depende, repito, para ir terminando, de la concepción ideológica del operador de justicia al ventilar el tema de la admisibilidad de esta importante demanda. Y finalmente quiero decir que la Constitución y el Código Judicial establecen como un requisito de la demanda de amparo, lo mismo lo hacen el contencioso administrativo, que el abogado, el demandante, señale las normas violadas y el concepto de la infracción. Esto último ya ha sido superado en el derecho comparado. Y nosotros por ley todavía seguimos anquilosados, petrificados, con una jurisprudencia y una ley de 50 años atrás. De por medio está lo que en derecho se llama el iura novit curia. Se presume que el juez conoce el derecho. Ya en Colombia lo eliminaron el contencioso administrativo, los colombianos en su jurisdicción. Yo como demandante nada más debería decirle al juez, señor magistrado, estos son los hechos, el derecho que a mi juicio se violó es esta norma, no tengo por qué explicar el concepto dígamelo usted, señor magistrado. Usted es el juez, usted es el especialista. Dígame el concepto, los colombianos lo tienen así. Pero lamentablemente en Panamá y lamentablemente en el proyecto de Código Procesal Constitucional ese concepto se mantiene, no lo eliminaron. Entonces hay muchas cosas que seguir hablando, pero lamentablemente el tiempo se nos acabó y muchas gracias por su atención.